Muy buenos días, chicas. Espero estén muy bien. El día de hoy empezamos tema nuevo de gramática también y vamos a ver el tema de la oración y su estructura. Entonces, hemos visto en temas pasados, vimos a inicios del primer periodo algo que se llaman los grupos sintácticos, ¿cierto? Donde les explicaba que todo enunciado, es decir, toda oración, eh, en nuestro idioma se clasifica en grupos sintácticos, en el grupo sustantival, en el grupo verbal, en el grupo adjetival, bueno, el sustantival es el mismo grupo nominal, ¿cierto? En el adverbial, y así, vimos cada una de sus funciones, cómo se componen. ¿Por qué? Porque estos grupos sintácticos me ayudan a determinar los actuantes dentro de la oración. Probablemente este tema que vayamos a ver ustedes ya lo conocen. ¿Por qué? Porque este tema nos muestra cuál es la estructura de la oración y la estructura más básica de la oración es el sujeto y el predicado, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, vamos a empezar a verlo con ciertos ejemplos. Entonces, miren, la oración es una unidad sintáctica, ¿cierto? Que consta de un sujeto y predicado, como les dije. Toda oración posee un sujeto y un predicado. Vamos a ver aquí un ejemplo de esto, miren. Las cigüeñas volverán antes de la primavera. ¿Quién es el sujeto? El sujeto es aquel que realiza la acción, ¿cierto? Entonces, en este orden, es la cigüeña, ¿cierto? Y volverán antes de la primavera es lo que nosotros llamaríamos el predicado, que es la acción realizada, que es volver, el verbo volver con el complemento antes de la primavera. Esta es la base de lo que nosotros llamaríamos eh, la estructura de la oración, el sujeto y el predicado. Si quieren aquí como para que lo distingamos, entonces pongamos sujeto en el color rojito este y el predicado en el azul que utilizamos. Ahí ya tienen pues para que diferencien entre el sujeto y el predicado, ¿cierto? Sujeto, el que realiza la acción, predicado, la acción realizada. Eh, Miren, acá de hecho, miren, lo podemos ver, ¿cierto? El sujeto, hace, aquí nos aparece GB, ¿esto qué significará? Grupo verbal, ¿cierto? Porque el sujeto lo identificamos más específicamente en el verbo, ¿cierto? Volverán, me está hablando que el sujeto no es uno, sino cuántos son, varias, que son las cigüeñas, ¿cierto? Entonces, bueno, lo mismo que les hice acá arriba, básicamente es esto. Eh, Otra característica, bueno, es que el sujeto de una oración normalmente es un grupo nominal. ¿Por qué? Porque el grupo nominal, el núcleo del grupo nominal es un sustantivo, ¿cierto? Mientras que cuando hablamos del predicado, ¿cierto? El predicado es un grupo verbal. ¿Por qué? Porque su núcleo es un verbo, ¿cierto? Y los grupos verbales, el núcleo del grupo verbal, ¿cuál es? Pues el verbo, ¿cierto? Entonces miren acá el ejemplo. El teclado nuevo no funciona bien en este ordenador. Entonces vemos que, miren, el teclado nuevo es el grupo nominal, ¿cierto? El sujeto, miren. Sustantivo, ¿cierto? El modificador y el complemento de oración, ¿cierto? Que sería nuevo. Entonces, el teclado nuevo es un grupo nominal que es el mismo sujeto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el núcleo del teclado nuevo es ¿cuál? Teclado, que es como tal el sujeto, ¿cierto? Y el predicado, que es un grupo verbal, no funciona bien en este ordenador. Entonces, ¿cuál es el verbo? Funciona, ¿cierto? Este es lo que llamaríamos el núcleo del predicado o el núcleo del grupo verbal. Entonces, cuando hablamos de sujeto, hablamos de grupo nominal. Y cuando hablamos de predicado, hablamos de grupo verbal. ¿Listo? Otra característica, bueno, entre el sujeto y el predicado de una oración se establece siempre una relación de concordancia. Esta concordancia tiene que darse frente a lo que se llama persona y número. Cuando yo hablo de persona, chicas, nos referimos a masculino y femenino, ¿cierto? Y cuando hablamos de número, hablamos de singular, que es uno, y plural, que son dos o más. Aquí vemos otro ejemplo, miren. De hecho, son dos ejemplos, miren. El primero me muestra, ha florecido el campo en primavera. ¿Mm? ¿Cuál es el sujeto?
el campo, ¿cierto? Y predicado es ha florecido y en primavera. Pero miren, el campo, que es el sujeto, es que, primero, masculino, ¿cierto? ¿Y está en qué? ¿Singular o plural? En singular, porque habla de el campo, no de los campos. Y de hecho, el predicado, el verbo, me indica también si es singular o plural. Mire, a del verbo hacer, ¿cierto? Me está diciendo que es singular, porque si fuera en plural diría an, ¿cierto? Aquí vemos el otro ejemplo, miren. Han florecido los campos en primavera. Entonces, el núcleo del predicado, mírenlo, han, ¿cierto? El grupo nominal o sujeto, mírenlo acá, ya cambia, este grupo nominal ya no está en singular, ¿está en qué? En plural, ¿cierto? Bueno, aquí no me dejó seleccionarlo, pero bueno, es los campos, ¿cierto? Entonces, pilas porque entre el sujeto y el predicado siempre se debe establecer esa relación de persona y número, ¿cierto? Es decir, que el sujeto debe concordar con el predicado en lo que es persona y número. Bueno, mire, aquí podemos verlo ya como dividido. Mire, ha florecido el campo en primavera, entonces el campo como sujeto, ¿cierto? Esto es predicado y complemento de predicado. Verbo, que me está indicando que es singular, ¿cierto? Acá me indica ya que es plural, igual acá el sujeto me está concordando lo mismo, singular y plural. Bueno, ahora que nos quedan claras como estas reglas de la estructura de la oración, ¿cierto? Que la oración es una unidad sintáctica, ¿cierto? Que tiene sujeto y predicado. La otra nos dice que el sujeto de la oración es un grupo nominal y el predicado es un grupo verbal. Y la otra que nos dice que entre el sujeto y el predicado debe haber una concordancia entre persona y número. Esas tres como premisas tenemos que tenerlas en cuenta. Ahora bien, vamos a hablar como tal del sujeto y luego pasamos a ver el predicado. Entonces, bueno, el sujeto es una función sintáctica, ¿cierto? Es decir, me ayuda a identificar partes de la oración. Es desempeñado por un grupo sintáctico que se llama el grupo nominal, se llama nominal porque su núcleo es un sustantivo, ¿cierto? Que debe concordar en número y persona, como ya lo habíamos dicho atrás, con el verbo de la oración. Entonces, miren, Lucía es mi amiga. ¿Cuál es el sujeto? Lucía, ¿cierto? Es un sujeto que está en qué? Tercera persona, ¿cierto? Y está en singular porque el sujeto me lo determina, por ejemplo, aquí el verbo, miren, es, ¿cierto? Me está hablando que es singular, porque me está diciendo Lucía es. Si fuera plural, el verbo no sería es, sino el verbo sería son, ¿cierto? Como se ve en el segundo ejemplo, miren, Lucía y Ana, esto es sujeto, ¿cierto? Es que sujeto de tercera persona, pero está en plural, ¿por qué? Porque el verbo, miren, el verbo del predicado me concuerda, me demuestra que, miren, Lucía y Ana son, ya me está hablando que hay más de un sujeto en esa acción, ¿cierto? Entonces, esa es una diferencia, entonces, pilas. El sujeto, ¿cierto? Puede ser singular, puede ser plural. Nosotros lo reconocemos porque es el que al cual le recae la acción, ¿cierto? Que es el verbo, y el verbo me tiene que concordar en el número y la persona, ¿cierto? Con el sujeto. Es una relación, ahí hay una relación mutua entre los dos. La función del sujeto es desempeñada por el grupo nominal, también puede ser desempeñada por una oración subordinada. Por ejemplo, miren, esta canción es muy antigua, ¿cierto? El grupo nominal es canción, ¿cierto? Esa canción. Entonces, acá, y acá, ¿quién ha llegado antes? Entonces, el sujeto es el quién, ¿cierto? Y acá vemos que hay una diferencia porque cuando veíamos lo del grupo nominal vemos que siempre hay una oración subordinada dentro de la oración después de los sustantivos, que es el núcleo del grupo nominal. Entonces, esta es como otra función que tiene el sujeto, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué clases de sujetos hay? Entonces, atendiendo a la presencia en la oración, es decir, a cómo aparece en la oración y a su participación en la acción verbal, pues se distinguen dos clases de sujetos, ¿cierto? Normalmente los sujetos son explícitos, como decir, el perro come pan. Entonces, ¿cuál es el sujeto? El perro. Y sabemos que es porque es explícito, está ahí.
Hay otro que se llama sujeto tácito o elíptico, ¿cierto? Que es aquel que no está presente como tal en la oración. Entonces, veámoslo acá, miren. Entonces, el ejemplo, miren, el sujeto explícito, ¿cierto? Está explícito en la oración, de forma explícita. Entonces, miren, Lara perdió el tren. ¿Quién es el sujeto? Lara. Han llamado tus padres. ¿Cuál es el sujeto? Pues tus padres, ¿cierto? Esto nos está demostrando el, o sea, el sujeto, nos lo muestra directamente la oración. Pero cuando el sujeto es elíptico o tácito, es aquel que no está presente ahí en la oración de forma explícita. Es decir, yo no lo leo, pero se recupera a través del verbo. Mire, por ejemplo, mire, vamos al cine hoy. ¿Cuál es el verbo? Vamos. El verbo que me está indicando que quién va a ir. ¿Yo solo o va a ir él? No, vamos juntos, ¿cierto? Entonces, cuando digo vamos, estoy hablando en qué. Mire, primera persona. Como no estoy hablando solo de mí, sino que voy a ir con alguien, entonces eso es plural. Entonces, el sujeto, ¿cierto? Es de primera persona, plural y hace parte del pronombre nosotros o nosotras, ¿cierto? Por eso es elíptico, porque nosotros lo tenemos que deducir de la oración, ¿cierto? Como yo decirle, por ejemplo, comió mucho. ¿Quién comió? Él, ¿cierto? Entonces, él es tercera persona del singular, ¿cierto? O yo digo, eh, dormí hasta tarde, dormí. Entonces, ¿cuál es el sujeto? El sujeto sería yo, ¿cierto? En primera persona y en singular, ¿cierto? Eso es a lo que se le llamaría el sujeto elíptico o tácito, que es aquel que no se encuentra como expreso así directamente dentro del texto, ¿listo? Y pues el sujeto también se puede clasificar según su participación en la acción verbal, ¿cierto? Entonces, normalmente el sujeto puede o realizar la acción, ¿cierto? Como nadar, comer, reír, o puede recibir la acción, ¿cierto? Como cuando ya al sujeto es el que le suceden las cosas, ¿cierto? Al que le sucede la acción. Entonces, hay dos formas de que aparezca el sujeto. Como sujeto que realiza la acción, ¿cierto? Como él leyó el libro, o sujeto que recibe la acción, como le pegué a él, ¿cierto? Entonces, esto es lo que sería la participación en la acción verbal. Eh, Muy bien, ahora vamos a hablar del predicado. El predicado es otra función sintáctica, ¿cierto? Que es desempeñada por el grupo verbal, cuyo núcleo, ¿cuál es el núcleo del grupo verbal? Pues el verbo, ¿cierto? Concuerda con número y persona con el sujeto, ¿cierto? Como ya les había dicho con el sujeto, que tenía que concordar con el verbo, pues lo mismo pasa acá, el verbo tiene que concordar con el sujeto, ¿cierto? Tanto en número como persona. Entonces, bueno, aquí vemos algunos ejemplos. Entonces, visitaréis mañana la Catedral de Burgos. Bueno, esto está hablando en plural, ¿cierto? Del pronombre vosotros, ¿cierto? Y acá Lorenzo y Martina han llegado. Entonces, el núcleo es esto, porque los dos son verbos, ¿cierto? Han, pues me está expresando que es en plural y demás. Bueno, ahí podemos ver los otros ejemplos. Dependiendo de la naturaleza del verbo, es decir, cómo esté conjugado, ¿cierto? Eh, el predicado puede tener diferentes estructuras. Por ejemplo, si el núcleo del grupo verbal, es decir, si el verbo es copulativo o semicopulativo, ¿cierto? Es decir, un verbo que carece de significado léxico. Los verbos copulativos son el verbo ser y estar, por ejemplo, ¿ya? Porque no tienen un significado. ¿Qué significa el verbo ser? ¿Qué significa el verbo estar? No tiene un significado léxico, ¿cierto? Sabemos para qué lo utilizamos, pero no tiene un significado léxico. Es decir, se usa para unir al sujeto con un complemento. Como cuando yo digo, María Paula es mi amiga, ¿cierto? María Paula, sujeto, estoy usando el verbo copulativo que es mi amiga para unirla al qué? Al complemento, ¿cierto? A ese complemento se le denomina atributo. Entonces, vemos, por ejemplo, acá otro ejemplito, mire, Fuente Ovejuna es el sujeto, Fuente Ovejuna es un texto de teatro, ese es el verbo copulativo, miren, una obra dramática de Lope de Vega. Esto que pasa aquí después se llama complemento o atributo. El predicado, bueno, que también es esto, ¿cierto? Que es verbo más complemento, su núcleo es un verbo copulativo, mírenlo, es. ¿Cierto? Esto es lo que quería como que entendieran un poquito, que existen diferentes tipos de estructuras del predicado, según pues
como esté conjugado o la forma verbal, ¿cierto? Entonces aquí veíamos verbos copulativos. Miren, cuando el grupo, el núcleo, es decir, el verbo, es un verbo pleno, ¿cierto? Es decir, un verbo que tiene significado como nadar, correr, reír. eh, Aporta una información sobre el sujeto, ¿cierto? Eh, Puede estar acompañado o no de complementos. Entonces vemos aquí un ejemplo, mire, Celestina relata el amor entre Calisto y Melibea. Aquí esto ya es un verbo pleno, el verbo relatar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este verbo sí tiene un significado léxico, ¿cierto? Mire, acá hay otro, mire, ha nacido mi sobrina, del verbo hacer, ¿cierto? Miren, entonces, eso sí tiene un significado léxico, por eso se llaman verbos plenos. Los otros son verbos copulativos porque son los que unen el sujeto con el complemento, como el verbo ser o estar, ¿cierto? Ahí eso era como unos ejemplos. Bueno, estos errores son frecuentes no los vamos a ver, vamos a pasar a tomar apuntes. Espero hayan entendido, chicas. Si no entendieron, ya saben, me pueden enviar un mensajillo, me pueden llamar, me pueden hacer una videollamada y yo de 7 de la mañana a 3 pues les contesto todas las preguntas que tengan. Entonces, vamos a copiar. El título va a ser la oración y su estructura. Lo copian. Esto lo encuentran en la página 66 y 67 de su libro. Título, luego, por favor, van a copiar este que está en azulito, ¿cierto? El ejemplo no. Si quieren copiar los ejemplos, eso es cosa suya, pero por mi parte yo les digo que no lo copien para que no copien tanto. Van a copiar este segundo que dice el sujeto de una oración suele ser del grupo nominal, mientras que el predicado es grupo verbal. Esto lo copiamos. Copiamos esta otra que dice entre el sujeto y el predicado de una oración se establece siempre una relación de concordancia de persona y número. ¿Mm? Los ejemplos no son necesarios. Si los quieren copiar, lo hacen, si no, no. Después de eso, muchachos, ahora sí van a poner el subtítulo que va a ser sujeto, por favor. Ujú. Eh, Van a copiar este parrafito, ¿sí? El ejemplo no, y este otro parrafito. Después de eso, van a copiar la tabla de las clases de sujetos, el explícito y el tácito, ¿listo? El elíptico. Entonces, copian esta tablita. Y por último, vamos a copiar el subtítulo predicado. Copiamos este parrafito, los ejemplos no, si lo quieren hacer, eso es decisión de ustedes, ¿sí? Y van a copiar esto de acá, entonces según la naturaleza, cha, 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 este que nos habla de los verbos copulativos, ¿cierto? Y este que nos habla de los verbos plenos. Entonces, eso, muchachas, es lo que vamos a copiar en nuestro cuaderno. Los ejemplos no son necesarios, si lo quieren hacer, háganlo. De resto, solo lo que les seleccioné, ¿vale? Por favor, después de copiar esto, vamos a solucionar el taller de la página 67, que tiene solo dos punticos, pero solo vamos a hacer el primer punto, que dice, lee el siguiente fragmento y realiza las actividades. Entonces, leemos este fragmento, página 67, recuerden, ¿cierto? Y contestamos estas cuatro preguntas que nos dicen, hacemos las cuatro cosas que nos dicen acá que hagamos. Este segundo punto no se hace, ¿listo? Este no se hace, solo el primer punto que es, bueno, resolver lo que nos piden acá, las actividades que nos piden acá, ¿listo? Entonces, eso es todo por hoy, chicas. Espero me hayan entendido. Si no, pues ya saben, me pueden volver a preguntar, pueden volver a ver el video como ustedes lo quieran. Igual, estoy de 7 de la mañana a 3 de la tarde para contestar sus dudas, preguntas o inquietudes. Que tengan un muy feliz día.